Me llamaron estorbo en la casa que construí con estas mismas manos que ahora tiemblan. Justo ahí, en la cabecera de la mesa donde por tantos años partí el pan para mi familia, mi propio hijo me sentenció. Dijo que yo era una carga. Esa palabra, filosa como un vidrio roto, se me clavó aquí en el pecho, donde antes solo había orgullo por haberles dado un techo seguro. Yo les di mi vida, mi juventud, la fuerza de mi espalda, y ellos me pagaron con la peor de las humillaciones, hacerme sentir que sobraba en mi propio nido. Levanté cada pared de ese lugar pensando en su futuro, en sus risas. Jamás imaginé que esas mismas paredes escucharían cómo planeaban mi destierro. Mi nombre es Roberto Vargas, y tengo 74 años de polvo y cemento pegados al alma. Soy albañil, de los de antes, de los que aprendieron el oficio mirando y aguantando. Ahora mis hombros están vencidos y mi espalda es un mapa de dolores antiguos, pero mis manos, aunque arrugadas y manchadas, todavía recuerdan cómo asentar un ladrillo con firmeza. Vivo arrinconado en un cuartito, el que antes era el taller donde guardaba mis herramientas. El resto de la casa, que un día vibró con las canciones que le cantaba a mi esposa Elena, ahora es un palacio frío y silencioso gobernado por mi nuera. Me muevo como un fantasma por los pasillos, procurando no hacer ruido, no molestar, no existir demasiado. La cena de anoche fue el golpe final, la pala de tierra sobre mi dignidad. Mónica, la esposa de mi hijo, hablaba de remodelaciones, de espacios modernos y abiertos. Sus ojos brillaban de ambición mientras describía cómo mi cuarto se convertiría en un gimnasio. Un lugar para que nosotros estemos cómodos, dijo, sin siquiera mirarme. Cuando pregunté con un hilo de voz, ¿a dónde iría yo, mi hijo Javier? Mi muchacho, el que cargué sobre mis hombros, bajó la vista y repitió las palabras de ella como un loro. Papá, es lo mejor. Hay asilos muy lindos. Ya eres una carga. Esa palabra otra vez. Carga. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies, como todo lo que había construido se hacía escombros. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Te lo pido con el corazón en la mano, porque necesito saber si mi sangre hierve con razón o si son cosas de viejo. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, desde qué rincón del mundo. Quiero imaginar tu rostro, tu casa, y sentir que mis palabras viajan más allá de estas 4 paredes que hoy se sienten como una cárcel. Saber que alguien en alguna parte me entiende sería como un vaso de agua fresca en medio de este desierto de soledad. Tu compañía, aunque sea a la distancia, es un abrazo que necesito más que nunca en esta noche tan larga y amarga. Ellos creen que me han vencido, que ya soy solo un viejo terco y acabado esperando el final. Se fueron a dormir tranquilos, satisfechos con su crueldad, planeando el color de las paredes de su futuro gimnasio. Pero no saben que la noche para mí no fue de lágrimas, sino de una calma helada, de una certeza que me devolvió la fuerza a los huesos, porque en el silencio de mi cuarto hablé con mi Elena, con mi santa esposa que desde el cielo me cuida. Le recordé la promesa que le hice en su lecho de muerte, una promesa que ellos ignoran y que es mi única arma. Creen que me quitaron todo, pero olvidaron la pieza más importante, la que guardo con más recelo. Debajo de mi catre, en una vieja caja de lata que alguna vez guardó los bizcochos que Elena horneaba, descansa. Mi verdadero tesoro no es dinero ni son joyas, es algo mucho más poderoso. Es mi libertad. Cada noche, durante años, la he sacado para sentir el frío del metal, para oler el papel antiguo que guarda. Es un ritual secreto, una conversación con mi pasado y una preparación para mi futuro. Anoche, mientras ellos roncaban en la habitación principal, la abrí una vez más. Pero esta vez no fue con nostalgia, sino con decisión. El peso de esos documentos en mis manos era el peso de la justicia. La humillación me había dado el coraje que me faltaba. La partida estaba por cambiar. Yo no nací en la ciudad. Mi cuna fue el campo. Me crié descalzo, con el olor a tierra mojada metido en la piel y el sol rajando la espalda. Mi padre me enseñó que la única herencia que tendría serían unas manos fuertes y la vergüenza de no usarlas. Desde niño aprendí el valor del esfuerzo, a conocer el cielo para saber si llovería
y a entender que la cosecha solo llega para quien siembra con sudor. Pero soñaba con la ciudad, con las luces, con un futuro donde el trabajo no dependiera del clima, sino de la voluntad. Un día, con lo poco que junté, me subí a un camión de carga con destino a la capital. Dejaba atrás mi tierra, pero llevaba sus lecciones grabadas a fuego. La ciudad al principio me devoraba. Era un monstruo de ruido, cemento y apuro. Me sentía como una hormiga en medio de un desfile de gigantes. Dormí en pensiones baratas, comí poco y trabajé en lo que salía. Pero fue en la construcción donde encontré mi lugar. Ver cómo un edificio se levantaba desde los cimientos me maravillaba. Era como la siembra, pero con ladrillos y mezcla. Comencé como ayudante, cargando bolsas, sintiendo el ardor del cemento en las manos. No me quejaba. Cada peso ganado era un ladrillo más para el sueño que empezaba a construir en mi cabeza, un sueño que todavía no tenía forma, pero que ya pesaba más que cualquier carga. Y entonces la conocí a ella, a mi Elena. La vi en una kermés del barrio, sirviendo empanadas con una sonrisa que iluminaba más que todas las luces de la feria. Era una mujer como yo, llegada de provincia, con manos trabajadoras y una mirada que no conocía la rendición. No tenía nada que ofrecerle, más que mis manos callosas y la promesa de mi esfuerzo. Nos enamoramos así, con simpleza, compartiendo un mate en la plaza, contándonos nuestros sueños al oído. Ella entendía mi silencio, y yo admiraba su fuerza. Juntos, nos sentimos menos solos en esa ciudad inmensa. Prometimos que un día tendríamos nuestro propio pedacito de cielo, un lugar al que llamar hogar. Ahorrar para el terreno fue una odisea. Cada centavo era una victoria. Yo tomaba todos los trabajos extra que podía, quedándome hasta la noche, sintiendo el frío en los huesos. Elena cosía para afuera, sus dedos ágiles remendando vidas ajenas para construir la nuestra. Dejamos de comprarnos gustos, de ir al cine, de todo. Nuestra única salida era caminar y soñar despiertos. Recuerdo el día que contamos el fajo de billetes arrugados y gastados, y nos alcanzó. Lloramos abrazados en medio de nuestra pieza alquilada. No estábamos comprando un pedazo de tierra, estábamos comprando nuestra dignidad, la certeza de que nuestro esfuerzo por fin echaba raíces en algún lugar del mundo. El día que pisamos el terreno por primera vez fue mágico. Era un baldío lleno de yuyos, pero para nosotros era un palacio. Saqué un papel de mi bolsillo y con un lápiz de carpintero dibujé la casa de nuestros sueños. Una cocina amplia para ella, un pequeño patio para las tardes de sol y un cuarto para el hijo que algún día llegaría. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, plantó una pequeña estaca en el centro. «Aquí, Roberto», me dijo, «aquí empieza nuestra historia». Ese día no pusimos ni un solo ladrillo, pero construimos el cimiento más importante de todos, la esperanza. Sentimos que éramos dueños de nuestro destino. Levantar la casa fue la etapa más feliz de mi vida. Cada fin de semana, cada hora libre, estaba ahí. El sonido de mi pala mezclando la arena y el cemento era mi música. El olor de la mezcla fresca era el perfume de mi futuro. Elena me traía el almuerzo en una vianda y comíamos sentados sobre los ladrillos, planeando los detalles. Que si la ventana acá, para que entre el sol de la mañana, que si el piso de tal color. Los vecinos del barrio, gente obrera como nosotros, a veces venían a dar una mano. Se armaban guitarreadas y mateadas entre las paredes a medio levantar. La casa se construyó con cemento, sí, pero también con amor y solidaridad. Poco a poco, nuestro refugio tomó forma. No era una mansión, era nuestra casa, hecha a nuestra medida, con nuestras imperfecciones y nuestras marcas. Recuerdo el día que colocamos el techo justo antes de que se largara una tormenta. Celebramos debajo, escuchando la lluvia golpear las chapas, sintiéndonos los seres más ricos y seguros del mundo. Cada puerta que lijé, cada pared que pinté, lo hice pensando en ella, en la familia que seríamos. Plantamos un pequeño limonero en el patio, con la idea de que creciera junto a nosotros, que nos diera sus frutos y su sombra a lo largo de los años. Esa casa era el testimonio de nuestro amor. Y entonces llegó Javier, nuestro hijo. La casa se llenó de una vida nueva,
de risas de bebé que eran la melodía más hermosa. Sostenerlo en mis brazos, tan pequeño y frágil, me llenó de un orgullo que no me cabía en el pecho. Le prometí en silencio mientras dormía que él no tendría que pasar los trabajos que yo pasé, que sus manos no se cortarían con los ladrillos, que su espalda no se doblaría bajo el sol. Elena y yo pusimos toda nuestra energía en él. Queríamos que estudiara, que fuera un profesional, que tuviera las oportunidades que a nosotros nos fueron negadas. Él era la culminación de nuestro sueño, la razón de tanto sacrificio. Para que él pudiera ir a la universidad, tomamos la decisión más dura. Vendí mi vieja camioneta. Era una Ford destartalada, pero era mi compañera, mi herramienta de trabajo, mi símbolo de independencia. Me dolió en el alma verla partir. Sentí que vendía una parte de mí, pero cuando veía a Javier con sus libros, con su uniforme, preparándose para ser alguien importante, el dolor se convertía en orgullo. Elena me apretaba la mano y me decía, «Es una buena inversión, viejo. Estamos sembrando en tierra fértil». Y yo le creía. Creía que estábamos construyendo un futuro brillante para nuestro hijo, un futuro lejos del andamio y del polvo. El día que Javier se recibió fue una fiesta. Le compramos el mejor traje que pudimos pagar y lo vimos subir a recibir su diploma de contador. Lloramos de la emoción, Elena y yo, abrazados en el fondo del salón. Nuestro hijo era un profesional, un hombre de oficina, de escritorio, de números. Sentimos que habíamos cumplido nuestra misión en la vida. Todo el esfuerzo, cada gota de sudor, cada peso ahorrado, había valido la pena. Lo veíamos tan distinto a nosotros, tan pulcro, tan educado, y en nuestra ceguera de amor, no vimos que esa misma distancia que nos enorgullecía era un abismo que empezaba a abrirse entre nosotros. Cuando Mónica apareció en su vida, todo empezó a cambiar, pero lo atribuimos a que eran cosas de gente joven, de otro mundo. Ella venía de una familia con más recursos y miraba nuestra casa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hablaba de viajes y de marcas que no conocíamos. Nosotros, con nuestra simpleza, intentamos quererla, abrirle las puertas de nuestro hogar y de nuestro corazón. Creímos que el amor de nuestro hijo bastaría para unir esos dos mundos tan distintos. Jamás pensamos que en lugar de sumar, ella vendría a restar, a dividir, a avergonzarse del olor a trabajo de las manos de su suegro. Poco después de que se casaron, mi Elena se enfermó. Fue rápido, cruel. La casa se volvió gris, silenciosa. Mis días se convirtieron en cuidarla, en sostener su mano cada vez más frágil. Una noche, con la voz apenas audible, me hizo prometerle algo. «Roberto», me dijo, «esta casa es tuya, es el fruto de tu sudor. No dejes que nadie te la quite. Prométeme que la cuidarás como tu tesoro». Se lo prometí con el alma rota. Cuando ella partió, una parte de mí se fue con ella. Me quedé solo, aferrado a su recuerdo y a mi promesa, pensando que al menos tenía a mi hijo, la obra de nuestra vida. Qué equivocado estaba. Al principio, el cambio fue sutil, como una grieta fina en una pared que solo yo podía ver. Tras la partida de mi Elena, la casa quedó en un silencio que dolía. Mónica, mi nuera, empezó a renovar los espacios. Primero fue el mantel que Elena había bordado, reemplazado por uno liso, sin historia. Luego sus fotografías, las que poblaban la repisa de la sala, fueron guardadas en una caja. «Para que no se estropeen con el polvo, Roberto», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No se estaban estropeando, las estaban desterrando. Estaba borrando a mi esposa de su propia casa, y yo, aturdido por el luto, no supe cómo detenerla. Poco después empezaron los comentarios sobre mí. Ya no era el patriarca, el constructor, sino el papá de Javier. Cuando sus amigos venían a cenar, mi hijo me pedía, con la mirada clavada en el suelo, que no contara mis historias de la obra. Decía que eran otros tiempos, que era gente diferente. Me pedían que silenciara mi pasado, que escondiera mis manos callosas, que fuera un abuelo genérico, de los que sonríen y no molestan. Cada petición era un ladrillo menos en la pared de mi autoestima. Me estaban pidiendo que dejara de ser yo, para que ellos pudieran sentirse cómodos en su mundo de apariencias, un mundo
en el que yo no encajaba. La soledad se volvió mi compañera de mesa. Empezaron a sugerirme que cenara antes, en la cocina. «Así estás más cómodo, papá, sin tanto alboroto», decía Javier. La verdad era que mi presencia les avergonzaba. Yo, que había presidido esa mesa con orgullo, ahora comía solo, apurado, escuchando de fondo las risas de ellos con sus invitados. El sabor de la comida se mezclaba con el amargo de la humillación. Me convertí en el inquilino del cuarto del fondo, en una presencia que era mejor mantener oculta. La casa que había construido para unir a mi familia se había convertido en el escenario de mi propio aislamiento. Luego vino el tema de la comida. Mónica, con la excusa de cuidar mi salud y el presupuesto, comenzó a prepararme platos diferentes. Para ellos, la carne jugosa, las ensaladas abundantes. Para mí, una sopa aguada o un guiso repetido. «Esto es mejor para tu colesterol, Roberto», argumentaba. No era cuidado, era desprecio. Era una forma de decirme que yo no merecía lo mismo, que mi aporte ya no contaba. Era el rancho que se le da al peón, no la comida que se comparte con un padre. Cada bocado se sentía como una limosna, un recordatorio constante de que yo era, efectivamente, una carga que había que mantener con el mínimo coste posible. El golpe más doloroso fue cuando se metieron con mis herramientas. Un día entré a mi cuarto, y mi vieja caja de madera, la que guardaba mis martillos, mis llanas, mi plomada, no estaba. Mónica la había tirado a la basura. Eran solo fierros viejos y oxidados, Roberto. Ocupaban espacio y juntaban polvo, dijo con simpleza. No eran fierros, eran la extensión de mis manos, eran el símbolo de mi oficio, de mi vida. Tirar mis herramientas fue como cortarme los brazos, como decirme que el hombre que yo había sido, el albañil, ya no existía, que no tenía ningún valor. Lloré en silencio esa noche, abrazado a la ausencia de mi pasado. Mi hijo se convirtió en un extraño. Javier, mi Javi, evitaba mirarme a los ojos. Nuestras conversaciones se redujeron a monosílabos. «¿Dormiste bien, papá?» «Sí». «¿Necesitas algo?» «No». Siempre apurado, siempre con el celular en la mano, siempre huyendo de cualquier conversación que pudiera llevar a la herida. Yo veía en sus ojos una batalla perdida, la del hombre que sabe que está haciendo mal, pero que es demasiado débil para enfrentarse a su mujer. Dejó de ser mi hijo para convertirse en el esposo de Mónica, su cómplice silencioso, el verdugo que me clavaba el puñal mientras ella lo sostenía con firmeza. Su cobardía me dolía más que el desprecio de ella. Un día de abril llegó mi cumpleaños número 73. Esperé todo el día. Una palabra, un gesto, un recuerdo. Nada. El sol cayó y la casa se quedó en silencio. Escuché la puerta principal, sus risas mientras se arreglaban para salir. Pasaron por el pasillo, frente a mi puerta, cerrada, y se fueron. Se habían olvidado. O peor, no les había importado. Esa noche, la soledad pesaba como una lápida. Comprendí que ya no era una persona, sino un objeto en el inventario de la casa, un mueble viejo que ya nadie veía. El olvido es una de las formas más crueles del abandono, porque te aniquila sin siquiera tener que nombrarte. Cuando nació mi nieto, por un momento tuve esperanzas. Pensé que un niño traería de vuelta el calor a ese hogar, pero Mónica se encargó de construir una muralla entre el abuelo y el niño. No molestes al abuelo, que está cansado. Lávate las manos después de tocar al abuelo. Le enseñaron a verme como un ser frágil, extraño, casi contagioso. Escuché a mi nieto decirle a un amiguito: «Mi abuelo huele raro». Esa frase, dicha con la inocencia de un niño, fue el veneno que Mónica le había inoculado. Me estaban robando no solo mi presente, sino también mi derecho a tener un legado de amor en el futuro. Luego vino el control del dinero. Con la excusa de que yo era olvidadizo, me convencieron de que ellos administraran mi pequeña jubilación. «Es para que no pierdas la plata, papá. Nosotros te la guardamos». Me daban una pequeña cantidad a la semana, como una mesada. Tenía que pedir permiso para comprarme unos calcetines nuevos o para tomar un café en el bar del barrio. Me quitaron mi última pizca de autonomía, de dignidad. Me convirtieron oficialmente en un niño, en un incapaz. Dependía de ellos para todo, y usaban ese poder para recordarme cada día mi insignificancia y mi dependencia.
Mi mundo se fue encogiendo hasta tener el tamaño de mi cuarto. El salón principal, con su sofá nuevo y su alfombra clara, se volvió territorio prohibido. «Cuidado, Roberto, que lo manchas», me advertía Mónica si osaba sentarme allí. El patio donde antes pasaba las tardes fue rediseñado con piedras blancas y plantas delicadas que no se podían pisar. Vivía en una casa enorme, pero mi universo era un pasillo estrecho entre mi cama y el baño. Me sentía como un prisionero en el palacio que yo mismo había construido, un rey exiliado en su propio reino, condenado a no tocar nada, a no ensuciar nada. La humillación más pública llegó sin aviso. Una tarde, una de las amigas de Mónica, una señora muy elegante, me vio en el pasillo y preguntó con curiosidad: «¿Y este señor quién es?». Mónica, con una naturalidad que me heló la sangre, respondió: «Ah, es el papá de Javier. Está viviendo con nosotros por ahora». Ese «por ahora» fue como el sonido de un reloj de arena, la cuenta atrás para mi expulsión definitiva. Para sus amistades, yo no era su familia. Era una circunstancia temporal, un problema a resolver, una pieza que pronto sería removida del tablero. Me sentí desnudo, juzgado y sentenciado por una extraña. Mi experiencia dejó de tener valor alguno. Si una canilla goteaba o una persiana se atascaba, yo, que había levantado la casa entera, me ofrecía a arreglarlo. «No te preocupes, Roberto, llamamos a un especialista», decía Mónica. «Tus métodos son muy anticuados. Ahora las cosas se hacen de otra manera». Me despojaron de mi utilidad, de mi saber. Querían que olvidara que yo era un constructor, que mis manos sabían hacer cosas. Anular mi capacidad era otra forma de anularme como persona, de insistir en la idea de que yo ya era un hombre inútil, obsoleto, una reliquia de un tiempo pasado que no tenía cabida en su presente moderno. El silencio se volvió ensordecedor. La casa podía estar llena de ruidos, la televisión a todo volumen, la música de Mónica, las llamadas de trabajo de Javier. Pero para mí, solo había silencio. Nadie cruzaba el umbral de mi puerta para preguntarme cómo había dormido, si me dolía algo, o simplemente para charlar un rato. Me sentaba en mi cama y escuchaba la vida pasar del otro lado de la pared. Era la prueba más clara de mi abandono. Una persona existe cuando alguien le habla, le pregunta, le cuenta. Yo había dejado de existir para ellos mucho antes de que planearan mandarme a un asilo. El frío también se volvió un arma. Durante el invierno la casa se ponía helada. Yo, con mis huesos viejos, lo sentía el doble, pero ellos se negaban a prender la calefacción central para ahorrar en la factura. Su parte de la casa la calentaban con estufas eléctricas, pero mi cuarto permanecía gélido. Me acurrucaba en la cama con varias mantas, tiritando en la misma habitación donde antes guardaba el calor de mis sueños. El frío de la casa era un reflejo del frío de sus corazones. Me estaban negando hasta el calor un derecho básico, una muestra más de que mi bienestar no importaba en absoluto. Mis días transcurrían en mis recuerdos. Cerraba los ojos y volvía a ver a Elena en la cocina, a escuchar su risa. Recordaba los asados de los domingos en el patio, con el olor a carne y el sonido de las guitarras de los amigos. Veía a un pequeño Javier corriendo por el pasillo. Cada recuerdo era un puñal, porque me mostraba el paraíso que había perdido, el hogar que me habían robado sin necesidad de que me mudara. El dolor más grande no era mi presente de abandono, sino el contraste con mi pasado de amor y familia. Sabía lo que era un hogar y por eso sentía tan profundamente que ya no estaba en uno. La certeza final me llegó a través de una pared. Una noche no podían dormir y los escuché discutir en su cuarto. La voz de Javier era un murmullo débil. «Mónica, por favor, es mi padre». Y la respuesta de ella fue clara, cortante, definitiva. «Javier, tu padre es un mueble viejo en 1970. Una casa moderna. Ocupa espacio, afea el ambiente y no sirve para nada. Y los muebles viejos tarde o temprano se tiran a la basura». Un mueble. Esa era yo para ella. Un objeto. En ese instante, cualquier resto de esperanza que me quedaba se hizo polvo. Ya no había nada que rescatar, ninguna relación que salvar. Entonces empezaron a dejar, como por casualidad, folletos sobre la mesa de la cocina. Eran de residencias para ancianos.
Mira, Roberto, qué lugar más bonito, decía Mónica, mostrándome fotos de viejos sonrientes jugando a las cartas. Podrías hacer amigos de tu edad, estarías atendido. Hablaban de ello como si me estuvieran ofreciendo un premio, unas vacaciones perpetuas. Era una guerra psicológica, una forma de ir ablandándome, de prepararme para el golpe de gracia. Querían que yo mismo aceptara mi destierro como algo inevitable y hasta deseable. Estaban cavando mi tumba y querían que yo eligiera las flores. Y así llegamos a la cena de anoche, la culminación de años de desprecios sutiles y humillaciones directas, la propuesta del asilo, la remodelación de mi cuarto, la palabra carga dicha sin anestesia por mi propio hijo. Fue el punto final, la declaración de guerra abierta. Pero lo que ellos vieron como el final de mi historia en esa casa, para mí fue el principio de la suya fuera de ella. Contemplaron mi silencio y mi cabeza gacha como una señal de derrota, sin imaginar que en mi interior el viejo albañil estaba mezclando el cemento de su última y más sólida construcción, la de mi propia justicia. El secreto no nació de la malicia, sino de la sabiduría de una mujer que sabía leer los corazones. Mi Elena, que en paz descanse, vio la tormenta antes que yo. Años atrás, cuando Mónica empezaba a mostrar su verdadera cara con pequeños gestos de desdén, mi esposa me tomó de la mano. «Cuídate de ella, Roberto», me dijo una tarde mientras tomábamos mate en el patio. «Esa muchacha tiene la ambición metida en los ojos. Quiere todo lo que tenemos, pero no respeta cómo lo conseguimos». Yo en mi ceguera defendía a nuestro hijo y su elección, pero Elena veía más allá. Veía el futuro con una claridad que a mí me faltaba. Fue ella quien me insistió en ir a ver a un viejo notario amigo del barrio. Yo no entendía para qué. «La casa es de los dos, es para nuestro hijo», le decía yo, pero ella, con esa terquedad dulce que la caracterizaba, me explicó su plan. «El amor no nos debe volver tontos, viejo. Una cosa es querer a Javier con toda el alma y otra es entregarle nuestro sacrificio a alguien que no lo valora». Me convenció de que la propiedad quedara legalmente solo a mi nombre. Fue un acto de protección, una muralla invisible que ella construyó para mí antes de partir, sabiendo que un día la necesitaría. La promesa final llegó en su lecho de muerte. Su mano, frágil y fría, buscó la mía. Ya casi no tenía voz, pero sus ojos me hablaron con una fuerza inmensa. «Júramelo, Roberto», susurró. «Esta casa es tu fortaleza. Es el testimonio de tu sudor. No la entregues, no mientras respires. Que nadie te quite tu dignidad ni tu techo. Prométeme que te harás respetar aquí dentro». Le juré con el alma en un hilo, sin entender del todo la profundidad de su petición. Creí que era el delirio de la enfermedad, pero no, era su último acto de amor, su testamento, su más valiosa herencia. Javier nunca supo nada de este arreglo. Para él, la casa era simplemente la casa de los viejos, un lugar que por derecho de sangre y costumbre le pertenecería algún día. Él estaba inmerso en su mundo de balances y reuniones, y nunca se interesó por los papeles ni por las historias detrás de los ladrillos. Nosotros tampoco sentimos la necesidad de darle explicaciones. Eran asuntos de pareja, de los que forjaron ese patrimonio desde la nada. Él aceptó su rol de futuro heredero sin cuestionar los detalles, dando por sentada una propiedad que, en el papel, nunca le había pertenecido ni un solo centímetro. Su ignorancia fue parte del plan de Elena, pero había otra parte del secreto, una que ni yo conocí del todo hasta que ella se fue. En el fondo de la caja de lata, debajo de la escritura de la casa, había una libreta de ahorros. Durante años, mi Elena había guardado un poco de dinero, un poquito de lo que ganaba cosiendo, otro poquito de lo que ahorraba en las compras del mercado. «Esto es para una emergencia de verdad, Robertito», me había escrito en una nota, «para el día que necesites ser libre, para que nunca tengas que bajar la cabeza para pedir». Era un nido de golondrina, un pequeño capital de independencia construido con sigilo y amor. Esa caja de lata dejó de ser un simple recuerdo para convertirse en mi cofre de guerra. Cada vez que la humillación arreciaba, yo la sacaba en la soledad de mi cuarto, no para contar el dinero, sino para tocar la escritura, para leer la nota de Elena. Era mi ritual, mi conexión con ella,
mi forma de recordarme a mí mismo que no estaba completamente desamparado. La caja era la prueba física de que yo todavía tenía poder, aunque ellos no lo supieran. Era el último bastión de mi dignidad, la armadura que Elena me había dejado para la batalla que ella sabía que un día tendría que librar solo. Por años guardé el secreto con la esperanza de no tener que usarlo jamás. Soporté las malas caras, los silencios, los desprecios. Aguanté por mi hijo, con la ilusa esperanza de que en algún momento él reaccionaría, que recordaría quién era yo y todo lo que habíamos pasado juntos. Usar el secreto se sentía como una traición a ese recuerdo de familia. Así que lo mantuve oculto, como un arma guardada bajo llave, rezando cada noche para que las cosas mejoraran y el arma pudiera quedarse ahí para siempre, oxidándose en el olvido. La paciencia, me decía, es la última herramienta del hombre bueno, pero la paciencia se acaba, y la mía se demolió cuando la palabra carga salió de la boca de mi propio hijo. Esa fue la emergencia de la que hablaba Elena. No era una enfermedad, no era una deuda, era una emergencia del alma. Era el momento en que te das cuenta de que para la gente que amas ya no vales nada. La promesa que le hice a mi esposa no era solo sobre proteger un bien material, era sobre proteger mi honor. Y mi honor estaba siendo pisoteado en el mismo suelo que yo había alisado con mis manos. La ofensa de Javier rompió el candado del cofre. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama con la caja de lata sobre mis rodillas. La abrí y saqué los papeles. La luz de la luna entraba por la ventana y le daba un brillo fantasmal a la firma del notario en la escritura. Miré la foto de Elena que guardaba junto a la libreta de ahorros. Fue como si me hablara. «Llegó la hora, mi vieja», le dije al retrato. «Voy a tener que usar tu regalo. Me pediste que me hiciera respetar y eso es lo que voy a hacer». El dolor se había transformado en una calma fría, en una determinación de acero. Ya no había dudas ni culpas. El plan se fue formando en mi mente con la precisión de un plano de construcción. La casa no era solo mi refugio, era mi capital. El dinero de Elena no era solo para emergencias, era para empezar de nuevo. La humillación me había dado un propósito. Ya no se trataba de aguantar, se trataba de actuar. Vendería la casa. Usaría el dinero para encontrar mi propio lugar, un sitio donde nadie me llamara estorbo, y con el resto haría algo que le diera un nuevo sentido a mi vida, algo que honrara la memoria de mi esposa y el valor del trabajo. La idea, al principio audaz, se volvió la única salida lógica. Ellos se habían olvidado de un detalle fundamental. Creían que vivían en la casa de Javier, el contador, el hombre de éxito. Se les olvidó que el verdadero dueño era Roberto, el albañil, y si algo sabe un albañil, es que para construir algo nuevo y sólido, a veces es necesario demoler por completo la estructura vieja y podrida que ya no se sostiene. Ellos mismos habían podrido los cimientos de ese hogar con su desprecio y su ambición. Yo solo iba a dar el golpe final para que todo se viniera abajo y poder empezar a limpiar los escombros. A la mañana siguiente me levanté antes que nadie. El sol apenas despuntaba. Me duché, me afeité con cuidado y me puse la camisa menos gastada que tenía. Al mirarme en el trozo de espejo roto de mi cuarto, ya no vi a un viejo derrotado. Vi a un hombre con una misión. Salí de mi habitación y caminé por el pasillo de mi casa. Por primera vez en años, no anduve de puntillas. Mis pasos resonaban firmes sobre el piso. Ya no era el fantasma que se esconde. Era el dueño que iba camino a reclamar lo que era suyo. La primera parada, la mejor inmobiliaria del barrio. Los días siguientes se movieron a una velocidad vertiginosa. El agente inmobiliario, un hombre joven y eficiente, encontró un comprador casi de inmediato. Era una familia, un matrimonio con 2 hijos pequeños que se enamoraron de la solidez de la casa, de los muros gruesos que yo había levantado. Esta casa tiene buena alma, don Roberto, me dijo el comprador. Firmé los papeles preliminares con un pulso que me sorprendió por su firmeza. Esa misma tarde, volví a casa con el sobre que contenía la notificación legal en el bolsillo de mi saco. Pesaba como un ladrillo, pero también se sentía ligero como una pluma. Era el peso de mi decisión y la levedad de mi inminente libertad. Esa noche, en la cena, el ambiente era el de siempre.
Ellos hablaban de sus planes, de sus vidas, y yo era el fantasma en la cabecera. Mónica discutía con entusiasmo los colores para las paredes del futuro gimnasio. Sin decir una palabra, esperé a que hicieran una pausa. Entonces, lentamente, deslicé el sobre blanco por la mesa hasta que quedó frente a Javier. Él lo miró, extrañado, y luego a mí. Lo abrió con curiosidad, y sus ojos empezaron a recorrer el texto. Vi cómo su rostro perdía el color, cómo su mandíbula se tensaba. El tenedor se le cayó de la mano y resonó en el plato con un ruido metálico y final. Mónica le arrancó el papel de las manos. Sus ojos volaron sobre las líneas, su incredulidad transformándose en una máscara de furia. «¿Qué es esta porquería? ¡Es una broma!», gritó, golpeando la mesa. «No puedes hacer esto, viejo loco. Esta es la casa de mi esposo, nuestra casa». Su fachada de señora refinada se derritió en un instante, revelando a la mujer avara y cruel que siempre había sido. Empezó a insultarme, a decir que yo estaba senil, que me había vuelto loco, que quería destruirlos. Su voz era un chillido agudo que rebotaba en las paredes que yo había construido, profanando el silencio del hogar. Mantenía la calma. Mi voz, cuando salió, sonó tranquila, pero con la dureza del acero. «La casa es mía, Mónica, legalmente mía, siempre lo fue». La miré a ella y luego a mi hijo, que seguía paralizado, y la he vendido. Dejé que las palabras flotaran en el aire por un segundo. La ley es clara. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Me levanté de la silla, sintiéndome más alto que nunca. Esta casa, dije con la voz de mi Elena resonando en mi cabeza, no era su herencia, era mi hogar, y un hogar, hijos, se gana con respeto, no se hereda por conveniencia. Ahora van a tener que aprender a construir el suyo. Javier por fin reaccionó, pero no con ira, sino con un lamento patético que me dio más lástima que rabia. Se levantó con los ojos llorosos y se acercó a mí. «Papá, ¿por qué?», balbuceó. «Papá, soy tu hijo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Aquí crecí, aquí está el futuro de tu nieto». Intentó apelar a una fibra familiar que él mismo había cortado hacía mucho tiempo. Me hablaba de recuerdos que él había ayudado a enterrar, de un amor que había permitido que se marchitara. Sus lágrimas no eran de dolor, eran de pánico. Estaba perdiendo su castillo construido sobre los cimientos de mi humillación y no sabía cómo vivir sin él. Ahora me suplican, me acusan, me recuerdan que somos familia. Ahora que la casa ya no es suya, de repente se acuerdan de que tienen un padre. Pero, ¿dónde estaban cuando me tragaba la soledad en mi cuarto? ¿Dónde estaba su amor de hijo cuando me llamaron carga? Si tú tuvieras este poder en tus manos, el poder de firmar y cambiarlo todo, ¿qué harías ahora? ¿Cederías ante estas lágrimas de cocodrilo que solo buscan recuperar lo material? ¿O te mantendrías firme en tu decisión para recuperar tu dignidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensan los corazones buenos. Al ver que la desesperación de Javier no funcionaba, Mónica cambió de estrategia en un parpadeo. La furia se convirtió en un arrepentimiento teatral. Se acercó, intentando tomar mi brazo, con el rostro bañado en lágrimas falsas. «Roberto, suegrito, perdónenos. No estábamos pensando. El estrés, el trabajo. No quisimos decir esas cosas». Intentó abrazarme sollozando. «Somos tu familia. Te queremos». Era una actuación tan burda, tan transparente. Sus ojos, por encima de su sonrisa temblorosa, seguían siendo fríos como el hielo. No, lamentaba el dolor que me causó. Lamentaba las consecuencias de sus actos. Lamentaba haber perdido. Los días que siguieron fueron un infierno de tensión. Llamaron a un abogado, desesperados por encontrar una grieta en mi plan. Pude saborear su derrota cuando el abogado les confirmó la cruda realidad. No tenían ningún derecho legal sobre la propiedad. Eran, a efectos prácticos, ocupantes sin contrato. La casa era mía para hacer con ella lo que quisiera. Los veía cuchichear en los rincones, lanzándome miradas que mezclaban el odio más profundo con un miedo infantil. El poder había cambiado de manos. El viejo estorbo se había convertido en su casero, y el aviso de desalojo corría. Dejé de hablarles. Respondía a sus intentos de conversación, que iban desde las amenazas veladas hasta las promesas vacías.
con un silencio absoluto. Me movía por la casa, mi casa, con la tranquilidad de un hombre que ha tomado una decisión y no va a dar un paso atrás. Comía a mis horas, me sentaba en el patio, leía el periódico en el salón. Mi silencio los volvía locos. Era un muro más sólido que cualquiera de los que había construido. Les demostraba que sus palabras, sus manipulaciones y sus emociones ya no podían herirme. Su poder sobre mí se había evaporado. Solo quedaba el calendario marcando los días para mi liberación. El día de la mudanza fue silencioso y gris. Vi cómo subían sus cajas a un camión mucho más pequeño del que esperaban. No hubo gritos ni insultos, solo la pesada atmósfera de la derrota. Mónica no me miró. Javier, al irse, se detuvo en la puerta y me dijo un «Adiós, papá», que sonó hueco, vacío. Cuando el camión se fue y la casa quedó en silencio, sentí una paz que no había experimentado en una década. Con el dinero de la venta, cumplí mi plan. Compré un pequeño apartamento, luminoso y con un balcón que da a un parque. Y con el resto, el tesoro de mi Elena y una buena parte de mi capital, creé una beca en el Instituto Técnico del barrio para jóvenes que quieran aprender un oficio digno. Ahora mis mañanas no son de soledad, sino de propósito. A veces voy al instituto y veo a los muchachos trabajar. En sus manos jóvenes veo el reflejo de las mías. El otro día, uno de ellos, un chico que está aprendiendo carpintería gracias a la beca, se me acercó en el parque. Con los ojos brillantes, me mostró la foto de una silla que había construido. «Mire, maestro Roberto», me dijo, esa palabra, maestro, sanó la herida que la palabra carga me había dejado. Comprendí que mi verdadero legado no era una casa de ladrillos para un solo hijo, sino los cimientos de un futuro para muchos. La dignidad no está en lo que te dan, sino en el respeto que te ganas. A veces la vida te obliga a demolerlo todo para empezar de cero, para construir algo más limpio, más honesto, más tuyo. Descubrí que el verdadero hogar no está hecho de paredes, sino de respeto y de paz. Mi historia es la de un viejo albañil, pero quizás también es la tuya. Es la historia de no permitir que nadie te haga sentir que tu vida, tu sudor y tus años no valen nada. La dignidad es el último tesoro que nos queda cuando todo lo demás se ha perdido, y nadie tiene derecho a robárnosla. Si esta historia tocó tu alma, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si allá también hay corazones que todavía entienden lo que es la dignidad.